Saludos a todos. Esta es mi selección de noticias para el día de hoy, 9 de mayo del año 2023, relacionadas a la seguridad mundial y noticias internacionales. Durante el día de hoy nos levantamos con la noticia de que 25 misiles cruceros disparados desde aviones y desde barcos en el Mar Negro fueron lanzados contra diversos blancos en Ucrania, donde, según las noticias, 23 de estos misiles cruceros pudieron ser destruidos por las defensas de Ucrania. Los ataques a Ucrania durante el día de hoy, 9 de mayo, se hicieron alegadamente antes de que Putin diera su discurso en la Plaza Roja de Moscú, en el día de la victoria. Se dice de que durante 10 minutos el presidente Vladimir Putin despotricó en contra del Occidente, llamando al Occidente prepotente, arrogante, lleno de impunidad, con ambiciones desenfrenadas y que están conduciendo una guerra en contra de Rusia. O sea que Vladimir Putin se vuelve a poner en el papel de la víctima, donde fue Rusia el que invadió hace más de un año el país de Ucrania. Las noticias mencionan de que 17 de estos misiles fueron disparados desde aviones y los otros 8 fueron disparados desde barcos de guerra que estaban en el Mar Negro. Según diferentes medios noticiosos, el presidente Putin, como parte de su corto mensaje, dijo, y cito: "Hoy la civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión crucial. Una verdadera guerra se ha desatado una vez más en contra de nuestra patria, pero hemos luchado contra ese terrorismo internacional". Cierro la cita. O sea, que para Putin, el Occidente es el terrorista. Los observadores internacionales de esta celebración en la Plaza Roja de Moscú han indicado de que es notable la reducción de armamento en el desfile, y que desfilara solamente un tanque en la Plaza Roja, que era un vejestorio de la Segunda Guerra Mundial. Según los observadores, esta disminución de armamento en la parada del Día de la Victoria es evidencia o reflejo de las pérdidas que ha tenido el ejército ruso en Ucrania. Pero por otro lado tenemos que recordarnos de que estos desfiles militares son costosos. Y por eso es que no se realizan en Estados Unidos. Así que también existe la posibilidad de que Vladimir Putin estaba reduciendo costos. Se alega que Prigozhin, el líder de los mercenarios de Wagner Group, vuelve a incomodarse con Moscú porque no ha recibido las municiones prometidas para sus mercenarios. Pero como dije ayer, tenemos que seguir mirando cómo se mueve el caldo con respecto al grupo de los mercenarios de Wagner Group. Recordemos que los chechenos están ansiosos de sustituir a los mercenarios en el frente de batalla de Bakhmut, y supongo que naturalmente los chechenos están pensando en adjudicarse la victoria cuando conquisten a Bakhmut, sin darle ningún crédito a los mercenarios de Wagner Group. Según el medio noticioso Reuters, la amenaza de Prigozhin a Moscú de retirarse de Bakhmut si no recibe municiones ha sido contestada con otra amenaza, de que si se retira de Bakhmut, él y su ejército van a ser catalogados como traidores. Esto me recuerda a lo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial, donde todo soldado que se retiraba del frente de batalla debido a que ya no podía batallar era ejecutado como un traidor. Para Stalin, o regresas triunfante o regresas muerto. Líderes del G7 condenan cualquier uso o la amenaza de utilizar armas nucleares durante la cumbre, precisamente en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Recordemos que Rusia no es parte del G7. El medio noticioso Reuters
publica más información referente al desalojo que se está llevando a cabo alrededor de la planta nuclear de Zaporizhia, donde cada vez hay más preocupación de que se suscite una catástrofe radiológica similar a Chernóbil. Este medio noticioso indica de que hasta el presente 1.179 personas, de las cuales 660 son niños, han sido desalojados de áreas cerca de la planta nuclear de Zaporizhia. El jefe de las Naciones Unidas, que está a cargo de velar por la seguridad de estas plantas nucleares, ha indicado que la situación en Zaporizhia se ha tornado en un potencial peligro para toda Europa. Con respecto al dron que explotó sobre la cúpula del complejo del Kremlin en Moscú, durante el día de hoy, la inteligencia militar de Ucrania dijo lo siguiente, y cito de la agencia noticiosa EFE. La inteligencia militar ucraniana negó hoy cualquier implicación de Kiev en el ataque con drones contra el Kremlin, denunciado recientemente por Moscú, y apuntó a la oposición dentro de Rusia y a las distintas facciones enfrentadas dentro de las esferas de poder rusas como posibles autores del supuesto atentado. Cierro la cita. Mientras Rusia estaba bombardeando a Ucrania, el primer ministro de Israel, Netanyahu, puso en movimiento la operación militar llamada Escudo y Flecha, donde bombardearon residencias en la Franja de Gaza, donde hasta este momento se reporta que han fallecido por lo menos 13 personas, que incluyen mujeres, ancianos y niños. Según se desprende de la información, el bombardeo comenzó como a las 4 de la mañana, dirigido a la zona residencial habitada por 3 comandantes del movimiento yihadista islámico palestino, donde le quitaron la vida a estos 3 comandantes y a su vez a sus esposas y a sus hijos y a sus parientes y a cualquier otra persona que haya estado en la zona residencial bombardeada. Los políticos que antes criticaban a Netanyahu del partido Otzma Yehudit están complacidos con este ataque y van a suspender el boicot que le tenían al Parlamento de Israel. Por otro lado, los palestinos han prometido vengarse de este despiadado ataque. La administración del primer ministro Netanyahu indicó de que no le dieron ninguna información de esta operación militar al señor Ben-Gvir, ministro de Seguridad Interna Nacional de Israel y enemigo político de Netanyahu, para asegurarse de que la operación se mantenía en total secreto. Estos ataques fueron criticados por la Unión Europea. La crítica de la Unión Europea se basa en lo siguiente. La Unión Europea considera que es una falta a los derechos humanos el causarle la muerte a 10 civiles inocentes para asesinar a 3 líderes yihadistas en Gaza. Debido a que Israel teme un ataque en represalia, dicho país acaba de poner a la disposición de los israelitas los diferentes refugios antibomba que han sido construidos en sus ciudades. En adición, el primer ministro Netanyahu amenazó al grupo de Hamas de que no se atrevan a unirse para defender el movimiento islámico yihadista palestino, porque si lo hacen, Israel los va a poner en la lista de organizaciones para borrarlos del mapa. Y añadió de forma de chantaje que le iba a revocar los permisos de trabajo a 17.000 residentes de Gaza, y también amenazó la vida del líder de Hamas, el palestino de nombre Yahya Sinwar. Netanyahu también acusó a Irán de estar preparando una campaña con múltiples fuentes de enfrentamiento en contra de Israel y que Israel no va a permitir que Siria se convierta en otro Líbano.
O sea que Israel no va a permitir que Siria sea acaparado por la organización de Hezbollah. Hablando de África, en la guerra civil que se desató en Sudán, aunque las partes envueltas ya están en conversaciones en Arabia Saudita para llegar a un acuerdo de paz, eso no ha detenido las confrontaciones sangrientas en el país de Sudán. Las nuevas cifras estimadas son de más de 700 muertos, miles de heridos y más de 100.000 personas que han huido del país. Por último, la situación diplomática entre China y Canadá están desmejorando. China clasificó a la cónsul de Canadá en Shanghái como persona non grata que debe abandonar el país en 5 días como una acción vengativa a la declaración de persona non grata al diplomático chino Zhao Wei por amenazar a un oficial del gobierno de Canadá y a su familia que vive en Hong Kong. La posición del gobierno de Canadá es que no se va a dejar amenazar por ninguna persona del gobierno de China. Recordemos que Canadá está acusando al gobierno de China de haber intentado interferir en las 2 últimas elecciones en ese país. Y además está acusando a China de tener estaciones de policías ilegales en diferentes ciudades de Canadá. Y estas fueron las noticias más importantes para el día de hoy, martes 9 de mayo del año 2023. Recuerde recomendar este proyecto visual porque YouTube nunca lo va a recomendar. Y nos vemos mañana en las noticias del miércoles 10 de mayo del año 2023.